Buenos días a todos mis amados hermanos. Qué alegre es poder estar con ustedes una vez más. Día lunes. Gracias a Dios, ayer empezamos la semana glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estuvimos muy contentos porque pudimos saludar a muchos hermanos de muchas partes. Y hoy aquí estamos con ese gozo glorioso. Hoy nuestro mensaje se titula Cristo, mi exaltación. Pero vamos a poner mucha atención. Quiero que se concentren porque lo que vamos a hablar hoy es glorioso. Bueno, yo diría glorioso, no solo glorioso, gloriosísimo. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias en esta mañana preciosa porque nos concedes la bendición una vez más de oír tu palabra, esta palabra que nos alimenta, nos edifica, nos transforma, nos constituye. Te pedimos una bendición para cada oyente y que tú, Señor, le abras su entendimiento a cada oyente para que podamos extraer la esencia a los tesoros escondidos en esta palabra que son para nuestro crecimiento espiritual. Señor, me pongo en tus manos, quiero ser un canal de bendición para mis hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer en Filipenses. Estamos en Filipenses capítulo 2. No sé si me haces el favor solo de mover la cajita para que yo mire el reloj. Ahí mero. Ahí estamos bien. Gracias, Ayman, por esa amabilidad. Que Dios te continúe bendiciendo. Filipenses 2, vamos a leer de los versículos, puse allí en el bosquejo del 9 al 11, pero vamos a leerlo del 5 al 11. Del 5 al 11. Queremos extraer, si te das cuenta, nos mantenemos en unos versículos por bastante tiempo. Tuvimos 10 mensajes del capítulo 1 y vamos a tener 10 mensajes del capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Todos nosotros debemos de confesar algo. Todos nosotros debemos de saber la razón por la cual tenemos tantas debilidades. En nuestra vida, yo creo que en nuestra vida cotidiana, en el vivir diario, somos muy débiles. Pero se debe a algo por lo cual nosotros somos muy débiles. Y es de que nosotros todavía no estamos tomando en serio las cosas de Dios. Para poder nosotros ser victoriosos, porque Cristo aquí se ve muy victorioso. Nosotros tenemos que entender cuál es la puerta de la resurrección. ¿Cuál es la puerta? Quiero que tú veas que hay una puerta por la cual nosotros debemos entrar. Y la puerta para entrar a la resurrección es la cruz. Nosotros como cristianos hemos oído muchos mensajes acerca de la cruz y que hay que vivir crucificados. Pero yo quiero que ustedes vean el anhelo del apóstol Pablo.
porque él al escribir estas epístolas llevaba en su pensamiento una meta. Y por eso les dije que íbamos a unir los versículos del capítulo 2. Esa es la manera de entender la Biblia. Si vamos uniendo los versículos, como que estuviéramos cosiendo, llevando el hilo para ir poniendo los versículos juntos. Y eso se vuelve el hablar divino. Les dije que la secuencia de la Biblia habla. Entonces no perdamos de vista todos estos asuntitos que aunque a veces son pequeñitos, pero hacen una gran diferencia. Cuando empezamos a hablar del capítulo 2, nosotros estuvimos considerando que el apóstol Pablo quiere mostrar en sus primeros 4 versículos del capítulo 2 que hay un tráfico de 2 vías. Hablamos de que él fue muy diplomático para pedir lo que él quería. Él quería el amor de los hermanos. Y por eso les dijo que él les daba amor. Entonces, cuando él ministró a los hermanos, era una persona que estaba constituida de Cristo. Por eso, con mucha razón, nos escribió en el capítulo 1 y dijo, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo. Así que no perdamos de vista el pensamiento que gobierna todo este contexto. Después que él les dice que él está esperando la correspondencia hacia él, el amor que él les daba a ellos, también lo quería para él, pero él iba más allá. O sea que nosotros tenemos que aprender debemos de aprender a buscar qué es lo que él quiere decirnos. O sea que no nos conformemos solo con leer por leer. Porque cuando nosotros leemos por leer, lo que está escrito aquí no va a venir a ser nuestra experiencia. Y lo que Pablo estaba buscando es que lo que él les decía a los filipenses se volviera su experiencia. Debido a que él la tenía, entonces él quería transmitirla. Entonces no vayamos a creer que él solo estaba pidiendo amor de parte de ellos para él, sino que les va a decir el por qué no podían ellos dar amor y por qué estaban ellos buscando otras cosas. Porque si usted lee en el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea que tenían un problema, pues, los filipenses. Y él está tratando de ayudarlos a que salgan de ese problema. Y por eso, después de que nos habla de su experiencia personal, que era que él no hacía nada por contienda, porque se sobreentiende y está implicado que él no hacía nada ni por vanagloria ni por contienda, y él sabía que todos los demás eran superiores a él. Lo podemos captar ese pensamiento al leer todo lo que escribió Pablo, porque él siempre hablaba de que nunca creamos nosotros que somos más que otro. Él se dejaba gobernar por un pensamiento y llegó hasta el punto de decir que él era deudor a sabios y a no sabios. O sea que él puso en un nivel de que a todos los hombres debemos respetarlos, sean sabios o no sean sabios. Entonces, si logramos comprender esto, vamos a llegar al punto maravilloso de ver algo que él quiere que nosotros captemos. Él quiere que nosotros captemos que la puerta de la resurrección, porque aquí nos va a hablar de Cristo. ¿Cuál fue la puerta que entró Cristo para poder entrar a la exaltación? Porque aquí se nos habla de la exaltación de Cristo. Y debemos de entender, porque noten ustedes esto, de nada nos sirve estar estudiando la palabra y estudiando la palabra si Dios no nos abre nuestros ojos para que alcancemos a ver lo que Él nos quiere mostrar. Pablo aquí nos explica de que el Señor Jesucristo, para poder llegar a ser el que Dios lo exalta hasta lo sumo,
Él tuvo que hacer algo. Y nosotros debemos de captar eso, porque si no captamos eso, nosotros no estamos en la ruta correcta. Vamos a insistir en términos que hemos aprendido porque esos términos nos ayudan mucho. El Cristo objetivo, el Cristo subjetivo, el Cristo experimental. Ahora, si nosotros decimos que hemos muerto juntamente con Cristo, nosotros tenemos que saber vivir crucificados. Solo si nosotros aprendemos a vivir crucificados, estamos en la ruta correcta para la exaltación. No vayan a creer ustedes que Pablo, al ponernos aquí la exaltación de Cristo, es solo para que aprendamos algo objetivo de Cristo, porque ese es el problema de la mayoría de hermanos que al leer estos pasajes se quedan concentrados únicamente en la parte objetiva, o sea, el logro de Cristo. El logro de Cristo, pero por favor escúchame, mi hermano, porque aquí no es solamente de ponerle atención al logro de Cristo, porque los logros de Cristo son para que tú los experimentes. Porque si se habla de estar muertos con Cristo, y si se habla de resucitar con Cristo, entonces aquí estamos hablando, la exaltación es llevarlo al trono. Aquí aparece Cristo entronizado. Pero ahora, por favor, no nos perdamos de la ruta que traemos, porque en la exaltación estás incluido tú también. Así como estás incluido en la muerte, estás incluido en la resurrección, y ahora tienes que poner atención a esto, porque no solo al Señor Jesucristo le van a dar un nombre. Ese es el nombre de Él, gloria a Dios, pero al nosotros hacernos uno con Él, tenemos parte también en esto. Y a nosotros también nos van a dar un nombre. Ahora, a nosotros no nos van a dar un nombre para que se doble rodilla ante nosotros, pero acuérdate que en Apocalipsis dice que todos los vencedores van a tener una piedrecita, y en esa piedrecita va a estar escrito su nuevo nombre. Entonces, nosotros debemos de entender que tenemos participación en este asunto maravilloso. Así que vamos a entender al apóstol, porque el apóstol Pablo habla de el poder de la resurrección. Quiero que notes ese término, el poder de la resurrección. O sea que Pablo nos habla en sus escritos acerca de que se forme Cristo, pero como Cristo es la resurrección, cuando estamos hablando de que se forme Cristo en nosotros, estamos hablando que el poder de la resurrección se posesione de nosotros. O sea que hay algo que tiene que surgir en nosotros, hay algo que tiene que pasar en nosotros, hermanos. Y esto es maravilloso porque saber que la exaltación de Cristo no es algo de lo que no podemos participar, eso es un descuido. Porque todos nosotros debemos de saber que nosotros podemos participar de la exaltación de Cristo. Ahora, yo sé, hermanos, que cuando nosotros hablamos respecto a esto, nuestra mente natural no es capaz de discernirlo, porque ¿cómo vas a discernir tu exaltación? Porque si eres uno con Cristo, y te voy a insistir, te moriste con Cristo, resucitaste con Cristo y también has sido exaltado. La exaltación de Cristo también tiene que ver con nosotros, porque Él subió al trono y Él dice que nosotros estamos sentados con Él en su trono. Pablo lo dice. Entonces notemos pues que esta es una revelación de deleite, hermano. Si tú en esta mañana estás escuchando con un oído redimido, entonces te vas a dar cuenta que lo que Dios quiere es elevar la perspectiva de tu salvación. Porque la realidad es que nosotros, y se me vino a mí en esta semana un pensamiento y anoche lo estuve soñando, y es de que Cristo es una realidad. Pero muchos de nosotros no hacemos real la realidad. Escucha pues. Muchos de nosotros no hacemos real la realidad. Cristo es la realidad.
todo lo que necesita el cristiano lo tiene Cristo. Por eso dijo Pablo que en Él están todas las riquezas de la vida de Dios y del universo y de todo. Mira, el universo se queda atrás comparado con las riquezas de Cristo. Ahora, las riquezas de Cristo son tuyas, pero el problema es de que nosotros no hacemos real la realidad. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y que los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en realidad, la palabra que nos traducen a nosotros en verdad. Pero nosotros los cristianos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros estamos dormidos. Pablo en determinado momento dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque parece que nosotros todo lo recibimos dormidos, o drogados, o borrachos. O sea que no le damos a la palabra de Dios la realidad que tiene. Porque imagínate, estos no son conceptos nuevos. Esos hayan estado en la Biblia, pero ¿cuántos años tenemos nosotros de ser cristianos y no se nos ha ocurrido de que nuestra salvación es tan alta y que Pablo nos dice aquí después del versículo 4 que en nosotros debe de haber ese mismo sentir que hubo en Cristo? Ahora, ¿cómo podemos nosotros experimentar la exaltación de Cristo? Y esto es lo que nos debe de impactar en esta mañana. Este es un punto bien importante en esta mañana y debemos de ser impactados, debemos de quedarnos admirados de que hay una puerta que nos lleva a la exaltación. O sea que Cristo nos muestra aquí cuál es la puerta. ¿Y quién se puede imaginar, hermano? Porque nosotros los cristianos tenemos un problema muy serio. Y es de que nosotros le hemos dado pero demasiada atención a la parte objetiva de Cristo. Y todos, gracias a Dios, que ya entendimos que eso solo es saber doctrina. Pero saber doctrina de nada nos ayuda si nosotros no la practicamos. Por eso Santiago dice que lo que puede salvar nuestras almas, dice Santiago 1:21, es la implantación de la palabra de Dios en nosotros, porque es la única manera que nosotros podemos salvar nuestras almas. Entonces, el Señor nos va a mostrar aquí con claridad cómo es que nosotros podemos participar con Él de la exaltación. Y entonces te vas a dar cuenta que tu salvación es algo grandioso, porque tiene que haber una clave. Mira lo que dice Filipenses 3:10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Fíjate, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjate, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Yo quiero que tú en esta mañana, por favor, hermano, abras tu corazón, porque resulta que aquí el apóstol Pablo nos dice que hay una manera de que el poder de la resurrección se desarrolle en nosotros. Primero debes de saber que ninguno que no sea vencedor, ahorita que regrese Cristo, ninguno que no sea vencedor puede salir a las bodas del Cordero. Ahora, yo, después de tantos años de estudiar la palabra y examinar las expresiones que usaba nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo cuando Él dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que una de las cosas importantes en la edificación de la iglesia es entender que hay unas puertas y que se llaman puertas del Hades. Por supuesto que está hablando en figura, pues, pero nos está expresando una verdad espiritual. O sea que nadie puede salir del Hades
si el poder de la resurrección no se posesiona en él, pero lo pongo aún un poquito más profundo. Dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, lo dice Juan en Apocalipsis. Bienaventurado el que tiene parte. Y cuando tú estudias esa expresión parte, dice bienaventurado el que tiene reward, el que tiene recompensa. Todos nosotros sabemos que los cristianos vamos a resucitar. Todos. Porque aún los impíos, dice la Biblia, que van a resucitar. O sea que el asunto de la resurrección, lo importante es que el poder de la resurrección de Cristo se forme en uno para poder resucitar en la primera resurrección. Y en esa primera resurrección uno se puede graduar con honores cuando uno vive crucificado, porque la manera de poder obtener ese poder de la resurrección es cuando tú vives esta clase de vida. Ahora tú te vas a dar cuenta qué contraste tan grande hay entre la tradición evangélica y la pureza de la palabra del Señor. Porque la tradición cristiana, con todas sus enseñanzas mezcladas, lo que le enseña a los cristianos es a ser gigantes espirituales, pero a la larga son personas derrotadas, porque les están enseñando cosas exteriores, no les están enseñando un poder que puede invadirlos día tras día y crecer ese poder. Ya te lo leí y lo vamos a leer otra vez. Dice, y ser hallado en él. Fíjate que para poder tener parte de esto hay que ser hallados en él, no teniendo nuestra propia justicia, que es por la ley. Y versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. O sea que nosotros tenemos que ser hallados en Cristo para que la resurrección se forme en nosotros, y que al vivir una vida crucificada, porque quiero recordarte que las 10 vírgenes que sirven, es una parábola que sirve para enseñar la resurrección de los muertos para los que ya entienden parábolas, porque hay hermanos que ni siquiera las parábolas entienden. Se dejan llevar por una teología sistemática y eso no te va a ayudar en nada para poder interpretar las parábolas correctamente, porque la teología sistemática lo que hace es cuestionar las parábolas, que si son o que no son, que es una enseñanza, no, que es una alegoría y que tiene nombres y que esto y el otro. Hermano, eso no te va a llevar a ninguna parte. Lo importante que debes de entender es que cada vez que Cristo habló, Él te estaba dando una enseñanza de algo espiritual. Por ejemplo, me da risa a mí los teólogos, porque ellos dicen que cuando Cristo habló de Lázaro y el rico, no era para estar dando una enseñanza acerca de un lugar confortable y de un lugar de sufrimiento. Claro que eso estaba dando a entender. Claro, estaba enseñando. Él nunca gastó palabras. Jesucristo nunca, es más, Pablo tampoco gastó palabras. Ninguno de ellos dos, ni Cristo ni Pablo, gastaron palabras para decir, a lo mejor quiere decir esto o a lo mejor quiere decir aquello. No, cuando ellos usaron un argumento para enseñar algo, era porque estaba pasando en el ambiente de ellos, sea bueno o sea malo, pero ellos iban a decir una verdad espiritual. O sea que la verdad espiritual de Lázaro y el rico es entender que hay un lugar de sufrimiento al que no vive a Cristo en vida, y que hay un lugar de confort a aquel que vive a Cristo en vida, y punto, no hay pierde. ¿Para qué le vamos a estar buscando y arreglando? Tú vete a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, hablando de eso, Pablo nos dice aquí, mira, el cual siendo en forma de Dios. O sea, yo quiero que tú notes esto, porque si entiendes esto, vas a empezar a vivir una vida más victoriosa y buscando que la resurrección se forme en ti. Porque hay una manera para que nosotros seamos poseídos de la resurrección con todo y recompensa. La primera resurrección con recompensa, lo que se llama exanastasis. Porque la resurrección regular en griego es anastasis, en cambio la resurrección con graduación es exanastasis, de entre los muertos. Salir de entre los muertos, esa es la resurrección que quiere darnos el Señor, porque todos los muertos van a resucitar, pero hay una resurrección de entre los muertos que es la mera buena. Es Cristo. Cristo, Él mismo dijo, yo soy la resurrección.
Ahora, notemos pues, en el versículo 6, estoy en el capítulo 2 de Filipenses y versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ok, analicemos este versículo 6. Cristo era una persona que era Dios, porque Él subsistió. O sea que Él subsistía. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que Cristo, Dios le reveló lo que Él era, y le fue revelando poco a poco. Entonces Dios le reveló que Él era Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Te puedes imaginar, el Señor Jesucristo, y como aquí estamos hablando ya de la exaltación, puede ser que cuando Él estaba sin resucitar, Él todavía no sabía muchas cosas, estaba limitado. Pero tú lo puedes descubrir a Cristo ya en resurrección en Apocalipsis. Y allí de una vez dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio. Que Dios le dio. O sea que Apocalipsis es una revelación que Dios le dio a Jesucristo cuando resucitó. Entonces Él entendió todo lo que era. Pero Él vivía en resurrección. O sea que habían momentos que Él entraba a esta parte celestial y Él sabía que Dios lo había enviado a este mundo como Dios, porque si no, Él no hubiera podido perdonar pecados. Pero noten ustedes que Él nos quiere revelar. El apóstol Pablo quiere revelarnos cómo se logra el poder de la resurrección. Porque puede ser que nosotros tengamos cambiados nuestros conceptos respecto a cómo se adquiere el poder de la resurrección. El poder de la resurrección no se adquiere, escucha bien, no se adquiere mostrando que somos poderosos. Porque si Cristo nos quiere hablar del poder de la resurrección aquí en Filipenses a través de Pablo, Él nos dice, miren, yo no logré la exaltación como Dios. Entonces tú tampoco puedes lograr tu victoria de exaltación, porque estamos hablando de ser uno con Cristo, no solo en la muerte, no solo en la resurrección, sino también en la exaltación. Y esto de la exaltación es un grado más alto. Poco a poco Dios te ha venido revelando la palabra para que tú hagas realidad lo que es la palabra. Entonces, Él te va trayendo poco a poco y ahora te quiere mostrar que la exaltación no se logra siendo Dios, no se logra siendo poderosos, pues. Quiero ponértelo más fácil. La tradición cristiana nos enseña a ser gigantes espirituales, a ayunar, a orar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Eso es demostrar que uno es Dios. Eso. Si Él le hubiese dado énfasis a eso, entonces Él no se hubiese hecho pequeño, porque aquí se habla de capturarnos. A Él lo tenían que capturar y llevarlo a la cruz. Fíjate pues, fíjate, porque si no captas eso, te vas a mover en un evangelio de poder. Ahora, si te manejas en un evangelio de poder, tienes que aprender los contextos, porque Pablo dice en Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero el problema es que nosotros cuando nos metemos a los dones, nosotros le hacemos demasiado énfasis al poder y entonces inclusive hay institutos y seminarios que se llaman sobrenaturales. Yo siempre he tenido mucho problema de aceptar a los hermanos que solo van a lo sobrenatural, hermano. Porque Jesucristo para ir a la cruz no llegó como sobrenatural, porque Él mismo lo dijo, miren, si fuera de que mi reino se estableciera ahorita de una vez, yo llamaría unas cuantas legiones de ángeles, los mataría a todos y establecería mi reino. Pero mi reino no es para eso, mi reino se manifiesta de otra manera. Voy a morir con una burla sobre mí, rey de los judíos. Ellos van a poner allí burlándose de mí, pero eso es una realidad. Yo vine y yo fui rey de ellos por 3 años y medio. Mi periodo fue de 3 años y medio y les mostré mi gloria. Yo soy una clase de rey que ellos no entienden, porque si no,
tampoco entenderíamos nosotros qué clase de rey es el que va a la cruz, porque tú eres rey, hermano. Yo soy rey, somos reyes y sacerdotes. Somos uno con Cristo en la exaltación, pero nosotros no nos vamos a dejar matar si nosotros queremos presumir nuestro poder. Mira hoy cómo actúan los hermanos que, según entre comillas, tienen mucho poder. Ellos son bien prepotentes. Ellos no se dejan de nadie. Yo he oído hermanos que cuando hablan, no sé qué me da oírlos. Hermano, que tienen el poder y que no sé cuánto y que aquí, que allá y que el otro. Yo siempre pienso dentro de mí, ese pobre no podría morir en la cruz porque tiene tanto orgullo y tiene tanto poder que no se dejaría capturar. Pero mira lo que dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no presumió, hermano. Ponme atención, tú no vas a lograr ser exaltado si tú no te dejas crucificar. La cruz es la puerta para entrar a la exaltación, pero no se puede entrar en un concepto equivocado. Yo cada día tengo más problema en predicar, hermanos. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a suponer que ya estamos en la gran tribulación y que ya el otro mes van a decir que apareció pues el hombre que va a gobernar el mundo entero. Tomó posesión pues la bestia y el falso profeta. Ahora, supongamos que tú no fuiste vencedor, te quedaste para la gran tribulación, no fuiste primicia. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a pelear contra los soldados del anticristo? ¿Te vas a poner a protestar frente al Congreso que ya no tienes libertad de religión? Oye, escucha lo que estoy hablando. ¿O te vas a despojar totalmente, que te vas a dejar quitar la vida porque eres un hijo de Dios? Piensa lo que estoy hablando, hermano. Esto que yo estoy hablando es la pureza del Evangelio. Dios, hermano, te quiere mostrar lo que es que el poder de la resurrección tome control total de tu vida. Pablo aquí en el capítulo 2 de Filipenses nos exhorta a tomar esa clase de vida crucificada si queremos ser exaltados. Hermano, mira qué contraste. Mira el contraste entre estar engañados y ver la realidad. Si tú ves la realidad, es de que Cristo fue exaltado porque Él vivió una vida crucificada. Él no se puso a expresar el poder. Bueno, el poder de la resurrección, ese sí lo exhibió aquí porque Él mostró que para que uno pueda adquirir el poder de la resurrección, uno tiene que ser crucificado. Ahora, mira esta clase de vida que te estoy leyendo aquí y te la voy a volver a leer y te la leeré cuantas veces sean necesarias, con tal de que Dios te abra tus ojos para que veas cómo tú puedes ser exaltado juntamente con Cristo. Y te vuelvo a repetir, la exaltación de Cristo no es objetiva solamente, es subjetiva y Pablo la está incluyendo aquí para que tú la disfrutes. Cuán elevada es la vida del creyente cuando entiende estas cosas, porque ahora cuando tú ya entiendas esto, te vas a dar cuenta que todos los días, así como te dije la semana pasada que tienes que decir, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, ahora tienes que decir, Señor, me hago siervo, porque ya me di cuenta que solamente haciéndome siervo
me voy a poder dejar crucificar. Mientras no tengamos la mentalidad de siervos, porque nosotros se nos ha predicado, tú no eres cualquier cosa, tú eres poderoso, tú eres aquí, tú eres allá, y nos lo gritan tanto, hermano, como a los soldados en el ejército, en los propios oídos y en su cara les gritan unas cosas tan tremendas para que cuando estén en el campo de batalla puedan usar su poder para matar al enemigo. Pues a nosotros Dios nos ha permitido que nos digan tanto en los oídos del poder, que ahora no escuchamos el verdadero sonido de la trompeta, que es: déjate crucificar, vive crucificado, solo viviendo como siervo. El poder de la resurrección se está formando en ti. Hermano, ¿qué te está diciendo el Señor? Que seas humilde y manso, pero no una humildad y una mansedumbre falsa. No algo fake, porque muchos de nosotros aparentamos, yo quiero servir a Cristo, yo quiero serle fiel, pero tenemos un corazón durísimo ahí adentro, solo somos apariencia. Y el Señor, hermano, el Señor quiere que experimentes la vida de crucifixión. Por eso fue que le tuvo que decir a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque lo que tú quieres es que yo no sea exaltado. Mira lo que Satanás hace con los hermanos, haciéndoles creer que el Señor reprenda al diablo, el diablo no tiene nada que ver conmigo, y esto y el otro. Mira lo que Satanás les pone para que no tengan exaltación, para que no experimenten la exaltación. El diablo hasta les hace, se burla de ellos, porque los tiene ocupados reprendiéndolo a él. Mire, ay, Señor Jesús, es que a veces no quiero ni hablar, hermano, pero las circunstancias me hacen hablar, hermano. La mejor vida es la vida crucificada, porque nos mete al poder de la resurrección. Mira, analizando todo esto que hemos dicho, ¿por qué se nos exhorta aquí? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, hermano, no hemos entendido que no hay una tercera opción. No hay tercera opción. Si vives crucificado, vas a vivir resucitado. Si vives crucificado, vas a ser exaltado. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? Allá adentro te tiene vanaglorioso, compitiendo, porque esta es la epístola de la competencia. ¿Sabes por qué muchos de nosotros no aprendemos a vivir crucificados? Porque siempre estamos compitiendo con los demás. Mira a los pastores compitiendo el uno con el otro. Es raro el siervo que humildemente se pone a predicar la palabra de Dios. Siempre está en competencia, siempre quiere creer que está mejor que otros, siempre no, hermano, poco a poco debemos de ir aprendiendo. Yo en lo personal he tenido que aprender. Todavía la semana pasada cometía errores, pero voy hacia adelante, voy avanzando, porque quiero que Cristo se forme totalmente en mí. En otro mensaje hablé de ser hallados en Cristo. Y ser hallado en Cristo, dice aquí el apóstol Pablo. Vamos a volverlo a leer, capítulo 3 y versículo número 9. Y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. O sea que nosotros, hermano, siempre buscamos cómo justificarnos. Quiero que sepas que la rivalidad, contiendas, vanagloria, si estamos buscando las cosas de esta tierra, ¿cómo se va a posesionar de nosotros el poder de la resurrección? Si nosotros tenemos ocupados nuestros pensamientos en cosas de aquí de la tierra. No, hermano. Solo la vida crucificada es la que nos da la victoria. La clave de nuestra obediencia es llevarnos a la cruz. ¿Cómo vas a ver Dios que tú eres obediente cuando vives crucificado? Y eso, hermano, no es fácil. Si estás en el trabajo y tus compañeros de trabajo te hacen que pierdas el temperamento, hermano, ahí está tu momento de exhibir el poder de la resurrección, la vida crucificada. Porque solo la vida crucificada te puede ayudar a que exhibas una vida en resurrección.
Entonces no vas a estar compitiendo con tus compañeros de trabajo, sencillamente un equipo haciendo todo el trabajo, tú colaborando con ellos. ¿Cómo vas a actuar con tu esposa? ¿Cómo vas a actuar con tu esposo si no estás en la cruz, si no estás resucitado, si el poder de la resurrección no se está posesionando de ti? Entonces solo una vida crucificada nos trae la victoria. Leamos de nuevo del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios no te está pidiendo a ti que seas Dios. Dios te está pidiendo que seas hombre, pero un hombre normal. Un hombre normal, como Cristo, como Él vivió sus 30 años. Él vivió sus 30 años quietecito, Él vivió sus 30 años. Él solo demostró que era Dios por 3 años y medio. Pero el Señor no te pide a ti los 3 años y medio, eso te lo pide cuando venga la gran tribulación. Pero mientras no estemos en la gran tribulación, Dios no quiere que tú exhibas el poder. Exhíbelo cuando ya estés ahí en la gran tribulación, porque ahí sí se va a necesitar el poder para salir adelante. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a vivir crucificado para poder ser exaltado. Entonces, mi amado hermano, Cristo, el Hijo de Dios, Él tenía la posición, Él tenía el derecho de ser igual a Dios, pero Él no se aferró, Él puso ese derecho a un lado y tomó forma de hombre. Y por eso Pablo les puso este modelo a los filipenses, porque ellos reclamaban mucho sus posiciones. Ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Mira, aquí sobresale la competencia como siervos de Dios. Tal vez tú no logres ver esto, pero tenemos que aprender a verlo. Entre nosotros como cristianos no debe de haber ninguna competencia. Nosotros no estamos en la vida de la iglesia para creer que somos mejores que otro hermano, o porque hacemos ciertas cosas espirituales que por eso nosotros somos mejores que otros. Ese no es el objetivo de estar nosotros en la reunión de los santos. En la reunión de los santos no es que hable un hermano y que y digamos, no, este habla mejor que este, y entonces que hagamos bandos y hagamos separaciones. No. Hermanos, aquí claramente nos dice Pablo que en Filipos estaban compitiendo y estaban buscando la vanagloria. Entonces se hizo necesario que él les pusiera a Cristo de modelo. Si tú te das cuenta, esta exhortación y este contexto no está en Colosenses, ni lo vas a encontrar en Efesios, ni lo vas a encontrar en Gálatas. Está aquí porque Dios siempre usó las circunstancias. Los filipenses, Dios soberanamente los hizo que fueran orgullosos y vanagloriosos y que compitieran y que se creyeran más unos que los otros. ¿Para qué los usó Dios a ellos en esa manera? Para que nosotros oigamos la voz del Espíritu Santo y que ya no seamos iguales que ellos. Ayer me oyeron hablar de que el problema de nosotros es de que al leer las epístolas nosotros las tomamos como ejemplo, pero la realidad es que están escritas para arreglar una situación. Entonces bien haces si abres tus ojos y logras corregir la situación filipenses o filipencia, esa situación que no es filipenses solamente, sino que eres tú y yo. Los filipenses somos nosotros, los colosenses somos nosotros, los corintios somos nosotros, los de Éfeso somos nosotros, los de Galacia somos nosotros. Por eso siempre te he dicho, haz tuyo el libro. Mientras no hagas tuyo el libro, tú no vas a poder corregir los errores que ese libro quiere corregir. ¿Me explico, verdad? Claro que sí. Entonces, Pablo puso de modelo al Señor Jesucristo en su exaltación para que ellos buscaran
la verdadera gloria y no la vanagloria, porque hay una gloria que es vana y hay una gloria que es buena. La gloria que es buena es vivir a Cristo. Esa es la gloria que nos lleva a nosotros a una victoria. Entonces, ya llegando casi al final de nuestro mensaje de esta mañana, todavía tomo unos minutos más. Cuando aceptamos la cruz, estamos en el poder de la resurrección. Que se te quede, cuando tú aceptas la cruz, estás en el poder de la resurrección. Y la pregunta que nos debemos hacer ahí es, ¿qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección? La resurrección es una persona. Entonces todo vuelve a lo mismo, que se forme Cristo en nosotros. Al formarse Cristo totalmente en nosotros, el poder de la resurrección está formado también en nosotros. ¿Te das cuenta que todo va conectado? ¿Cuánto has crecido de Cristo? Eso has crecido en resurrección. ¿Cuánto no has crecido de Cristo? No has crecido en resurrección. Y por eso es que nosotros somos débiles en todo, porque no vivimos crucificados. Pero cuando nosotros vivimos crucificados, entonces nosotros entramos al poder de la resurrección, y yo creo con todo mi corazón que esa debe de ser nuestra experiencia. Si nosotros experimentamos el poder de la resurrección, entonces Cristo se está desarrollando en nosotros. Y quiero decirte que eso no es espontáneo, eso no es que de la noche a la mañana tú ya lo lograste, es un desarrollo, y la cosa es que es en cruz. La muerte en cruz no es instantánea, la muerte de un balazo, esa es instantánea. Si a Cristo lo hubieran matado de un balazo, entonces la muerte de Cristo sería algo instantáneo para nosotros, pero no como murió Él, paulatinamente. Por eso fue que Él, estando ahí en la cruz, fue muriendo poco a poco. Es más, la Biblia registra que los dos ladrones, cuando estaban allí, dice que ellos todavía estaban vivos. O sea, mira cómo es el contraste, ¿verdad? Porque dicen que un ladrón era bueno y el otro era malo. Así que representa a los hermanos buenos y a los malos. Pero te das cuenta que cuando los soldados vieron que, porque tenían que ver los muertos, porque no podían dejar a nadie en la cruz para el otro día, porque el otro día era un día solemne para los judíos y tenían que estar preparados para su fiesta. Entonces se aseguraron de que estuvieran muertos, y como los ladrones no se habían muerto, les quebraron las piernas. ¿Para qué? Para que ellos se murieran desangrados internamente. Entonces, cuando fueron a chequear al Señor Jesucristo, dijeron, no, este ya está muerto. Solo hay que meter una lanza en su costado para que salga el agua y la sangre de la vida, aleluya, y el perdón que iban a salir de Él para todos nosotros. Entonces, mis amados, yo solo quiero decirte algo. Si tú no abres la puerta para ser exaltado, entonces, hermano, ¿qué va a pasar contigo? Vas a siempre vivir igual. Vas a estar conforme, vas a vivir conforme a tus opiniones. Y por eso las opiniones de los filipenses, ¿qué era lo que hacían las opiniones? No era algo positivo, porque las opiniones son solo para influenciar. Si nosotros damos nuestras opiniones, lo único que queremos es tener influencia sobre la gente para que nos siga. Yo no estoy aquí para darte mis opiniones, porque yo no quiero que me sigas a mí. Yo te quiero dar la pureza de la palabra para que te encamine hacia la puerta de la muerte, y luego atravieses esa puerta de la muerte y aparezcas en el otro lado con la resurrección para ser exaltados. Para experimentar la exaltación de Cristo, eso no se logra por enseñanzas. O sea que el Cristo objetivo no te va a servir para que tú puedas expresar la exaltación de Cristo, sino que nosotros necesitamos experimentar la exaltación. La exaltación es parte de nuestra salvación, hermanos. Ahora, noten ustedes algo bien precioso, y es de que la muerte y la resurrección de Cristo se llevaron a cabo aquí en la tierra.
Cuando tú lees el Evangelio de Juan, porque es el Evangelio de la vida, ahí te das cuenta de algo precioso, que el Señor Jesucristo murió aquí en esta tierra, por tanto nosotros tenemos que morir aquí en esta tierra. Si tú sigues la secuencia de la vida de Cristo, Él murió aquí en la tierra y Él resucitó aquí en la tierra. Entonces quiere decir que la enseñanza de Cristo en su muerte y su resurrección no es para que nosotros la experimentemos. No esperes experimentar la muerte física para poder creer que estás llegando a la muerte que alcanza la resurrección. Y como eso es parecido, porque un impío se va a morir físicamente y va a resucitar espiritualmente. Pero a nosotros no nos dice Dios que esperemos morirnos físicamente y que esperemos resucitar para que nosotros experimentemos eso. Nosotros somos las únicas personas, gloria a Dios, que al igual que Cristo aquí en la tierra experimentamos la muerte y experimentamos la resurrección. El Señor Jesucristo, por eso Pablo dijo de Él, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Nosotros, hermanos, si de verdad queremos disfrutar la salvación que Dios nos ha dado, tenemos que renovarnos de nuestros pensamientos y desechar todo lo que es mentira. Porque la realidad es que tú te tienes que morir aquí en la tierra y tienes que resucitar. Y te lo voy a dejar te lo voy a comprobar más profundamente. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él no se fue inmediatamente al cielo, hermano. Él no se fue. Dice la Biblia que estuvo 40 días aquí en la tierra. ¿Qué significa esa enseñanza? Porque esa es una figura para que nosotros entendamos algo. Debemos de entender que el Señor a nosotros nos hace morir aquí y nos hace resucitar aquí y nos prueba. Porque el 40 es el número de prueba. ¿Y qué les habló el Señor Jesucristo estando resucitado a sus discípulos? Tú lo puedes leer en Hechos capítulo 1. Dice que les habló del reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, el reino es para gente que ha muerto y resucitado. Si no morimos y no resucitamos aquí, no hay exaltación. La exaltación es el trono. Y ahora, ¿cuál es la exaltación nuestra? Reinar con Cristo en el milenio. Yo pienso, hermano, que en esta mañana todos nosotros somos desafiados a vivir la exaltación de Cristo, que ese debe de ser nuestro nivel, porque ese nivel es el nivel más alto de nuestra salvación experimentada aquí en la tierra. Dios quiere que tú experimentes tu salvación crucificado y resucitado para exaltarte. Para eso es que Dios quiere. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros tenemos el problema de que lo real no lo hacemos real. La realidad es que nosotros vivimos derrotados porque nosotros la Biblia la hemos tomado como algo que es teórico o nos han enseñado. Aún nuestros pastores se han vacilado porque solo nos han llenado del conocimiento de la Biblia, pero estos mensajes de experimentar a Cristo en todas sus etapas, esto, hermano, esto es una bendición si tú lo logras captar, hermano. O sea que Pablo no nos escribió epístolas con una intención objetiva. Esa no era la intención de él. Él nos pone y nos dice, miren cómo hizo Cristo para ser exaltado. Háganlo ustedes también. Sean humildes y mansos y ustedes van a ser exaltados. No anden con prepotencias, no anden en contiendas, no anden buscando la vanagloria de este mundo. Me gustó mucho lo que puso un hermano hoy en la mañana, el hermano Carlos de la Torre. Él contestó a un hermano que puso ahí que la realidad es que somos pasajeros en este mundo, pero el puntito que el hermano Carlos escribió, preciosísimo, porque él dijo, sí, hermano, es que es experimentar a Cristo para no vivir buscando cosas en este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Oh, hermano, ¿me permites terminar leyendo de nuevo los versículos de 6 al 11? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz.
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la vida que nos lleva al nivel más alto. ¿Habías pensado tú alguna vez que si tú eres manso y humilde? Por eso Cristo dijo, aprended de mí, porque eso se aprende de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo eso tiene que ver con el alma. No dice que hallaréis descanso para vuestro espíritu, para vuestras almas. ¿Por qué? Porque la mansedumbre y la humildad tienen que ver para que Dios nos exalte. El que es humillado será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Entonces, abraza en esta mañana que llegar al nivel más alto, ser exaltados en Cristo, no se logra por el poder de Dios, sino por tu humildad. ¿Me explico? En cuanto más humilde seas y más manso seas, estás formando dentro de ti un poder que te va a exaltar, que te va a hacer rey. Y ya no con corona de espinas, porque rey con corona de espinas es hacerte siervito, pero rey con coronas, 4 coronas, dice la Biblia, que te va a dar el Señor. Entonces, vamos a entender a Cristo. Cristo como la resurrección. Escucha esto, y con esto finalizo. Cristo como la resurrección expresa a un hijo del hombre. Cristo como la resurrección expresa a un hijo de hombre. Porque para poder ser exaltados tenemos que llegar a ser los hijos del hombre. No hijos de Dios, hermano. Por eso Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque hasta después de este capítulo sigue el siguiente capítulo, que es vivir en la exaltación. Y quiero, por favor, porque ya estoy finalizando, pero siempre las últimas palabras son las que más cargadas van de bendición. Mira. Muchos hermanos no han entendido lo que es estar en Cristo. Y por eso tú los oyes. ¿Cómo estás, hermano? En Cristo. A veces yo me río porque, ¿cómo estás, hermano? En Cristo. Hermanos, estar en Cristo, yo les dije hace unos cuantos mensajes atrás, hacer un viaje. Nosotros estamos haciendo un viaje en Cristo. Pero ese viaje es eterno. Por eso es que esto no se acaba. Ahora hay una bendición con el mensaje de hoy. Mañana hay una nueva misericordia. Mañana hay un pan fresco otra vez, porque el viaje de Cristo es eterno. Nosotros vamos a entender que venimos en Él, morimos con Él, resucitamos con Él, somos entronizados con Él, y nos falta entender, hermano, porque el ser entronizados con Él, lo que estamos entendiendo ahorita, todavía nos tiene aquí en la tierra, muertos aquí en la tierra, resucitados aquí en la tierra, experimentando el trono. Pero para seguir hablando de Dios, imagínate lo que nos falta. Nos falta del trono, 2000 años que ha estado Él ahí, y esos 2000 años nos van a meter a entender lo que es la Nueva Jerusalén, porque el viaje es eterno. Todos los días vamos a tener pan fresco y nunca nos vamos a aburrir. Y todo el tiempo Dios nos llevará de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y cuando estés en gloria serás revestido de más gloria y más gloria y más gloria, porque dice Él claramente que los justos son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tenemos que llegar a experimentar
totalmente, no solamente a Jesucristo, a Dios, pero a Dios por hoy, adiós. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y vamos a finalizar con una oración. Padre, gracias en esta mañana porque una vez más nos has dado el pan fresco, el pan de hoy. Señor, ayúdanos a entender que se puede vivir aquí en la tierra gloriosamente. Que aquí es donde tenemos que experimentar nuestra muerte, que aquí es donde tenemos que experimentar nuestra resurrección. Ya cuando lleguemos a ese momento que el evento se lleve a cabo, ya nosotros ya lo hemos vivido. Así que tú siempre nos llevas un capítulo adelante. Así como Cristo logró la victoria aquí en la tierra, muriendo crucificado y resucitando aquí en la tierra, Él entró a la gloria del Padre de regreso, pero aquí se estuvo 40 días disfrutando esa resurrección como un humano exaltado. Gracias porque ahora entendemos el propósito que tienes para nosotros, Señor, que vivamos aquí en la tierra como humanos exaltados, como humanos que verdaderamente se ha formado Cristo en ellos y el poder de la resurrección los invade a tal grado que la muerte es ganancia. Por eso es que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué? Yo ya me morí. Todos tenemos que llegar a la experiencia de decir, hace tiempos me morí. Ya estoy en resurrección. Danos esa experiencia, Señor. Necesitamos esa experiencia, que el mundo vea, Señor. ¿Para qué esperar hasta el 2023 si tú nos quieres dar ahorita? Porque tú me hablaste a mí al principio de año y me dijiste que en el 2023 por primera vez se van a conocer los hermanos que viven en resurrección en esta tierra. Oh, Señor Jesús, qué lindo, qué maravilloso. Bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice...